Números 9. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí el primer mes del año segundo, después de la salida de la tierra de Egipto, y dijo: Los hijos de Israel han de celebrar la Pascua al tiempo señalado. El día 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis al tiempo señalado, observando todas las leyes y todos los ritos referentes a ella. Y dijo Moisés a los hijos de Israel que celebrasen la Pascua. Celebraron pues la Pascua el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Mas hubo algunos hombres que estaban inmundos a causa de un muerto, por lo cual no pudieron celebrar la Pascua en aquel día. Por eso, presentándose aquel mismo día ante Moisés y Aarón, les dijeron: Nosotros estamos inmundos a causa de un muerto. ¿Por qué hemos de ser privados de presentar la oblación de Yahvé al tiempo señalado en medio de los hijos de Israel? Respondióles Moisés: Esperad para que yo sepa lo que Yahvé disponga acerca de vosotros. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si alguno de vosotros o de vuestros descendientes se hallare inmundo a causa de un muerto o ausente en algún viaje lejano, celebrará sin embargo la Pascua en honor de Yahvé. La celebrará en el mes segundo, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, comiéndola con panes ácimos y con hierbas amargas. No dejará nada de ella para el día siguiente, ni le quebrará hueso. Conforme a todos los preceptos de la Pascua la celebrará. Si alguno, hallándose limpio y no estando de viaje, dejare de celebrar la Pascua, ese tal será extirpado de en medio de su pueblo por no haber presentado la ofrenda de Yahvé al tiempo señalado. Ese pagará su pecado. Si un extranjero que habita entre vosotros quiere celebrar la Pascua de Yahvé, la celebrará según el reglamento de la Pascua y según el rito de la misma. Un mismo reglamento regirá para vosotros, tanto para el extranjero como para los de vuestro pueblo. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió a ésta, es decir, el tabernáculo del testimonio, apareciendo sobre la morada como fuego, desde la tarde hasta la mañana. Así sucedía siempre: de día la cubría la nube, y de noche algo que parecía fuego. Y cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, y en el sitio donde se paraba la nube, allí acampaban los hijos de Israel. A la orden de Yahvé los israelitas se ponían en marcha, y a la orden de Yahvé acampaban, y quedaban acampados todo el tiempo que permanecía la nube sobre la morada. Aun cuando la nube se detenía muchos días sobre la morada, los hijos de Israel observaban lo dispuesto por Yahvé y no levantaban el campamento. Lo mismo hacían cuando la nube permanecía muy pocos días sobre la morada. A la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé se ponían en marcha. Cuando la nube se paraba solo desde la tarde hasta la mañana, y se alzaba la mañana, se ponían en marcha. O si se paraba un día y una noche, y después se alzaba, también ellos emprendían la marcha. Si la nube permanecía 2 días, o un mes, o un año sobre la morada, mientras quedaba sobre ella, continuaban acampados los hijos de Israel y no se movían. Mas al alzarse la nube se ponían en marcha. A la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé se ponían en marcha, guardando lo dispuesto por Yahvé según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Nos encontramos en el segundo mes del segundo año. Ya es un año que ha pasado desde que ellos partieron de Egipto, celebrando la primer Pascua. Han pasado todo un año al pie del monte Sinaí,
y en este segundo mes de este segundo año van a comenzar por fin su peregrinación por el desierto, como escucharemos a partir del próximo capítulo, el capítulo 10. Entonces nos encontramos en el segundo mes. ¿Cuál es este segundo mes? ¿Cuál es el primer mes? ¿Enero? El primer mes se llamaba mes de Aviv o Nisan, que corresponde al marzo-abril entre nosotros. Probablemente, dice Monseñor Straubinger, los israelitas celebraban el primer mes en septiembre anteriormente, pero Dios, a partir de la liberación, ha comenzado un año nuevo que comienza con el mes de Aviv o Nisan, entre marzo y abril. Ahora, ¿por qué este capítulo comienza hablando del primer mes si nos encontramos ya en el segundo mes? ¿Por qué el Espíritu Santo vuelve a mencionar este mandamiento en este segundo mes? En realidad, este capítulo nos quiere hablar de lo que sucedió en este segundo mes justo antes de partir. Ya habían celebrado la Pascua en el mes de Aviv, pero van a celebrar una segunda Pascua en este segundo mes por las personas que no habían podido celebrarla antes. Se habla en particular de unos que habían tenido que enterrar a un muerto. Al tocar un muerto, uno quedaba impuro ritualmente y por lo tanto tenía que santificarse por 7 días. Entonces, estas personas que habían tenido que enterrar un muerto o algunos muertos, alguno dice que quizás se traten de los hijos de Aarón, entonces se acercan a Moisés y a Aarón, a ambos, y le preguntan, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no queremos estar sin celebrar la Pascua. Ellos comprendían la importancia de esta fiesta, incluso por el castigo que seguía. Como leemos en este mismo capítulo, el que despreciaba la fiesta de Pascua, que no quería celebrarla por capricho, por pereza, por lo que sea, era extirpado del pueblo, era expulsado del pueblo. Hoy diríamos, era excomulgado de la iglesia. El padre Dolindo dice que también en nuestra vida hay 2 Pascuas. Cuando nos bautizamos, nosotros experimentamos el misterio pascual, somos rescatados del pecado y renacemos a una vida nueva. Pero si tocamos un muerto, o sea, cuando cometemos un pecado mortal, nos volvemos impuros. Y entonces Dios, en su misericordia infinita, nos da la oportunidad de una segunda Pascua, la Pascua de la penitencia, el confesarnos, el hacer ayuno, el rezar más, etc. También dice este capítulo que esta Pascua se celebraba entre las 2 tardes. ¿A qué se refiere con las 2 tardes? O sea, cuando comenzaba a caer el sol, a partir de las 6 de la tarde más o menos, y cuando ya estaba totalmente oscuro. El padre Haydock opina que esta segunda Pascua probablemente es la última que celebraron durante todos estos 40 años que van a estar en el desierto. ¿Por qué? Porque no se permitía celebrar la Pascua si todos los varones de una familia no estaban circuncidados, lo cual implica estar quieto al menos una semana o 15 días, porque la circuncisión impedía que luego uno pudiese moverse. Y como los israelitas no estaban seguros cuándo la nube se iba a alzar, a veces estaba un día, dice la Sagrada Escritura, a veces estaba algunos días, a veces estaba un año entero, pero no se sabía cuándo Dios iba a pedir al pueblo marchar o cuándo quedarse. Y en la segunda parte de este capítulo nos habla de la nube, la columna de nube que cubría el tabernáculo durante el día y durante la noche se convertía en una columna de fuego. Esta nube es un símbolo de la presencia de Dios, que Dios está con ellos, que los protege. Miren cómo Dios, a pesar de haber prohibido de que se hagan imágenes de Él, por eso su presencia se manifiesta en esta nube, en esta columna de nube o de fuego, cosa que los israelitas no pudiesen hacer una imagen de esta nube. Bueno, fíjense que a pesar de que Dios ha prohibido hacer imágenes, sin embargo, Él conoce las necesidades psicológicas de un ser humano, de un pueblo, que necesita ver, oler, tocar, oír. Para eso Dios nos ha dado los 5 sentidos, es el modo normal por el cual nosotros conocemos las realidades espirituales. Por eso Él se aparece en alguna forma, y en este caso en una forma de nube. Entonces así Dios muestra a su pueblo que está cerca de Él. Sin embargo, los paganos más adelante
acusaron a los judíos de que adoraban una nube. Por ejemplo, el poeta romano Juvenal, que escribió 16 poemas satíricos a fines del siglo I, comienzos del segundo siglo, donde él describe la vida romana de un modo satírico, en la Sátira 14, hablando de los judíos, dice así: Nil preter nubis et celi numen adorant. Algunos no adoran otra cosa más que las nubes y la divinidad del cielo. Acostumbrados, por otra parte, a despreciar las leyes romanas, se aprenden a fondo, conservan y reverencian el código judío, que sea cual fuese, transmitió Moisés en su libro místico. Bueno, lo mismo hacen con los católicos, las sectas que nos acusan de idolatrar y no entienden, aunque les expliquemos de mil modos, la diferencia entre la veneración, la idolatría, la diferencia entre las imágenes en el Antiguo Testamento y el Nuevo, a causa de Cristo que se ha hecho imagen de Dios Padre, dice San Pablo. Entonces la imagen no es una mala palabra. Esta nube también es signo de la ternura paternal de Dios por su pueblo, porque esta nube que se asentaba principalmente como una columna sobre el tabernáculo, a lo mejor se extendía por todo el pueblo también, ya que piensan que en el desierto el calor es mortal. El sol mata gente, mata animales, solamente muy pocos animales pueden existir, vivir en un desierto. Entonces Dios, bajo esta forma de nube, daba frescura a su pueblo. Y durante la noche el desierto se vuelve un lugar terriblemente frío, un frío que también puede matar a quien se pierde en el desierto, y por eso se convertía en una columna de fuego, dando así calor a su pueblo. Miren la ternura paternal de Dios. Con la nube del Espíritu Santo siempre nos consuela. Recuerda también Monseñor Straubinger que esta presencia de Dios bajo la apariencia de nube de fuego es algo tan extraordinario del Antiguo Testamento que solamente tiene paralelo en el Nuevo Testamento con la presencia de Cristo, que es algo extraordinario que los protestantes no tienen, por ejemplo, esto. Ellos dicen que Cristo subió a los cielos, está allá, también está en mi corazón, pero nada más. Y sin embargo no pueden ver este extraordinario milagro de que Cristo también está físicamente presente, pero velado bajo la apariencia de una nube, digamos, que es la Eucaristía. Bajo la apariencia de pan y de vino, allí está Cristo visiblemente acompañándonos, porque Él sabe que por nuestra psicología no nos basta solamente pensar que Cristo está en el cielo o espiritualmente en mi corazón. También necesitamos abrazarlo, tocarlo, besarlo, que es lo que hacemos cuando vamos a recibir la Santa Comunión. Entonces me parece que una enseñanza capital de este capítulo es cómo Dios guía a los hombres de dos modos, ya sea directamente Él, a través de la nube, hablando con su voz, haciéndose escuchar, o también a través de otros hombres que lo representan a Él, que son la jerarquía del pueblo de Dios. En el caso de la Pascua, miren cómo estos hombres recurren a Dios para saber cómo obrar, pero lo hacen a través de Moisés y de Aarón. Miren cómo la ley no la pone Moisés, sino que él siempre recurre a Dios para saber qué hacer. Lo mismo, cuando la nube se alzaba, significaba que el pueblo tenía que marchar. Pero ¿marchar hacia dónde? La nube no se los indicaba. Es allí donde Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo y le explicaba su voluntad. Tienen que ir por aquí o por allá, etc. Actualmente, o ya desde hace un tiempo, han aparecido teólogos que se oponen a estas dos cosas. Dicen que Dios nos deja en libertad para elegir en el ámbito moral. Nosotros en realidad elegimos los mandamientos, qué está bien o qué está mal. O sea, en el fondo dicen que no hay que ir a Moisés. Lo importante es lo que te diga tu corazón. O están aquellos que dicen, sí, está bien, existe la iglesia jerárquica o la parte jerárquica de la iglesia, pero también está la iglesia carismática, una gran verdad ciertamente que se ha desarrollado mucho después del Concilio Vaticano, pero ellos oponen la iglesia carismática a la iglesia jerárquica o dicen que tienen la misma importancia, la misma función. Todos tenemos el carisma del Espíritu Santo, todos estamos bajo la nube y a todos Dios nos guía directamente. La jerarquía puede actuar como un consejero, pero nada más.
Sí, es verdad que todos valemos lo mismo ante Dios, pero no todos tenemos la misma función. Dios a algunos ha constituido pastores y a ellos les habla de un modo especial para que guíen a las ovejas. Eso es parte de la ordenación sacerdotal. Hay una diferencia ciertamente entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Son dos cosas que no se oponen, cada cosa es importante, la guía del Espíritu Santo y la guía de los pastores de la iglesia. No es fácil esta armonía, pero ¿qué en la vida es fácil? Y un ejemplo de esos hombres que fueron pastores sabios y que guiaron sabiamente al pueblo de Dios es el doctor que hoy consideramos San Ambrosio de Milán. Milán es una ciudad que se encuentra en Italia, aunque él no nació en Italia, sino en una ciudad de Alemania, en Treveris, hacia el año 340. Su papá, llamado Aurelio Ambrosio, era nada más y nada menos que prefecto pretoriano de la Galia. Era un gobernador civil de la Galia, que es un territorio inmenso en esa época, que se aproxima a la actual Francia, España, Portugal, Cerdeña, Sicilia, Córcega y partes de la Gran Bretaña y la Alemania. Esa era la Galia y el Papa de San Ambrosio era el gobernador civil de todas estas tierras. Se desconoce el nombre de la madre de San Ambrosio, pero sí los hermanos de San Ambrosio. San Ambrosio era el menor de una familia de 3, la mayor era su hermana Marcelina, que es Santa Marcelina, y luego venía su hermano Sátiro, San Sátiro. Cuando su padre murió, San Ambrosio era todavía niño y toda la familia se trasladó a Roma. Allí, por ejemplo, su hermana se dedicó a vivir una vida de virginidad, aunque como no había conventos en esa época, vivían en casa. En cambio, los dos varones, Sátiro y Ambrosio, fueron a recibir un curso completo de latín, griego y retórica que incluía el derecho. San Ambrosio es famoso por ser un gran orador. De hecho, cuando uno ve unas imágenes de él, a veces los muestran con una colmena a sus pies. Esto es algo que le pasó en la infancia. Una vez su nodriza lo encontró dormido, con la boca abierta, como muchas veces los niños se duermen, y había un montón de abejas que entraban y salían de su boca. Ella se alarmó, le avisó al padre, intentó ahuyentar a las abejas, pero su padre le dijo que esperara. Al final vieron que las abejas se agruparon y volaron hacia el cielo. El padre suspiró aliviado y dijo: si ese niño vive, será algo grande. Entonces este hecho de que las abejas que producen la dulce miel hayan entrado y salido de la boca de San Ambrosio, de alguna manera era una profecía de que sería un gran orador cristiano. De hecho, hablaba con mucho encanto y con mucha franqueza, como las abejas que producen algo muy dulce, pero son muy francas. Ellas hacen su trabajo, no pierden el tiempo. De hecho, vamos a ver cómo más adelante San Agustín, el gran San Agustín, que era un gran orador, un gran maestro de la palabra, de la retórica, iba a escucharlo a San Ambrosio antes de que San Agustín se convirtiese, no porque estuviese interesado en el cristianismo, sino más bien porque admiraba la expresiva fluidez de las palabras de San Ambrosio. Dijimos que su madre lo llevó a Roma y lo comenzó a preparar para una carrera civil. Por eso, hacia el año 370, fue enviado a gobernar las provincias de Emilia y Liguria que tenían sede en Milán. Así, con 30 años de edad más o menos, San Ambrosio se sentaba cada mañana a escuchar a los abogados y a tomar decisiones. Y pronto se ganó el respeto y la confianza del pueblo, porque era un hombre realmente justo. En esa ciudad de Milán se libraba una lucha entre los católicos y esta herejía de los arrianos. Muchos católicos buenos habían caído en esta herejía arriana. Y sobre todo porque el obispo asignado a Milán era arriano y acababa de morir, entonces había una lucha tremenda de quién sería el obispo, si uno católico o un arriano. Entonces hubo un gran tumulto en el pueblo. Ambrosio, como gobernador, fue a la basílica para mantener el orden, se puso de pie, se dirigió al pueblo y los calmó con su gran sabiduría, con su gran manera de hablar. Entonces, en ese momento se levantó la voz de un niño que proféticamente dijo: Ambrosio obispo.
y pronto todos a coro comenzaron a gritar lo mismo: Ambrosio obispo. Era querido tanto por los católicos como por los arrianos. Conocían que era un administrador firme, pero que era muy amable a la vez. Y además su vida personal era recta, vivía los mandamientos. Y eso de que todavía no estaba bautizado. Ya había sido catequizado, pero muchos esperaban hasta el final de sus vidas para bautizarse, porque no querían caer en pecado mortal después del bautismo. Ahora bien, el único sorprendido en la catedral era el mismo Ambrosio. Él no deseaba ser obispo, ni se le había cruzado por la mente. Entonces, según cuentan los historiadores, San Ambrosio intentó varias artimañas para disuadir al pueblo durante varios días. Incluso huyó de la ciudad, se escondió en casa de campo de un amigo llamado Leoncio. Sin embargo, hasta al mismo emperador Valentiniano I le pareció estupenda esta idea de que Ambrosio fuese el obispo, y entonces amenazó de castigo para quien ocultara a Ambrosio por amistad. Así que Leoncio no le quedó otra cosa que entregar al obispo electo fugitivo. Entonces se bautizó, a los pocos días ya lo ordenaron sacerdote y al poco tiempo obispo, y su primer acto fue deshacerse de todas sus propiedades. Entregó sus tierras a la iglesia, pero su plata y oro a los pobres, dejando solamente una parte para su hermana Marcelina. ¿Cómo era una jornada de un obispo, de San Ambrosio? Él comenzaba temprano por la mañana con sus oraciones privadas y decía la misa. Ayunaba 5 días a la semana, excepto cuando recibía invitados. Su puerta estaba siempre abierta. Cualquiera podía entrar sin avisar y reclamar su atención. San Ambrosio se daba cuenta de que no tenía nada de formación, en esa época no había seminarios tampoco, entonces tiempo libre que tenía se dedicaba a estudiar. Y la gente le gustaba quedarse, después de hablar con él, quedarse para verlo cómo él inmediatamente se hundía en sus libros. El mismo San Agustín cuenta en sus confesiones que cuando iba a verlo no quería molestarle y se quedaba mirándole cómo estudiaba. Entonces, durante el día siempre se lo veía rodeado de numerosas personas, llenas de problemas, por las cuales él se desvivía para atender sus necesidades. Siempre había una larga fila que esperaba hablar con San Ambrosio para encontrar en él consuelo y esperanza. Y cuando San Ambrosio no estaba con ellos, era porque estaba alimentando ya sea el cuerpo con la comida o el espíritu con las lecturas. Entonces sus 23 años de obispo que él va a tener en adelante los va a gastar en estudiar. Llamó a un sacerdote, al presbítero Simpliciano de Roma, para que lo guiara, para que le enseñara. Tal vez este Simpliciano era el tutor de su juventud y va a ser luego el obispo que lo va a suceder en Milán. Como San Ambrosio conocía el griego, le sirvió mucho para estudiar a los padres griegos, especialmente a Orígenes, a San Basilio, a San Cirilo de Jerusalén, y al digerir sus obras y al reelaborarlas en su propio pensamiento teológico, ayudó a llevar los frutos de este pensamiento teológico oriental a Occidente, demostrando así la unidad que hay de pensamiento entre Oriente y Occidente. Se dio cuenta de que le faltaba mucho el conocimiento de la Biblia, así que se puso a estudiar la Biblia con todas sus fuerzas. Aprendió a conocer y a comentar la Biblia, como dijimos, principalmente a través de Orígenes, de las obras bíblicas de Orígenes, que era el indiscutible maestro de la escuela alejandrina. De este modo, San Ambrosio introdujo aquí en Occidente lo que se llama actualmente la Lectio Divina. Y esto que él estudiaba no lo dejaba en libros escritos, lo enseñaba a su pueblo. Claro, también nos dejó muchísimas obras escritas, pero principalmente era para la prédica, para la formación de su gente. Por eso el método exegético de San Ambrosio, el modo de explicar la Biblia, no es tanto filológico, viendo cuál es el significado de cada palabra, sino más bien buscaba el sentido espiritual del texto. Ambas cosas son importantes, el sentido literal, pero también el sentido espiritual o místico. Y San Ambrosio va a desarrollar mucho esta doctrina mística de la Sagrada Escritura. Y de hecho es con esta explicación espiritual, no solamente la literal, que muchas de las dificultades bíblicas encuentran solución. El mismo San Agustín, que era un hombre que tantas preguntas se hacía, que quería desmenuzarlo todo, incluso en la Sagrada Escritura, aprendió mucho de San Ambrosio, como dice él:
Me agradó oír a Ambrosio repetir una y otra vez en sus instrucciones públicas: la letra mata, es el espíritu el que da la vida. Quitando el velo de misterio que las envuelve, explica en su sentido espiritual aquellos pasajes que, tomados literalmente, parecían enseñar extraños errores. San Agustín sería bautizado por el mismo San Ambrosio en el año 387. En fin, San Ambrosio va a estar siempre meditando la Biblia, estudiándola. De hecho, cuando ya estaba enfermo y cercano a la muerte, cada día dictaba cosas que se escribiesen, y cuando él estaba comentando el Salmo 43, le sobrevino la muerte. Ojalá Dios, que cuando nos llame nos encuentre con la Biblia en la mano, meditando su palabra. Ahora, después de su sabiduría y de su ejemplo de santidad, una de las cosas más importantes que hizo San Ambrosio por la Iglesia es la siguiente. San Ambrosio fue amigo y confidente de emperadores. De hecho, fue maestro de 2 de los futuros emperadores del Imperio Romano, los jóvenes hermanastros Graciano y Valentiniano II. En el 379 persuadió al emperador Graciano para que proscribiera el arrianismo en el Imperio de Occidente. Y ya casi al final de la vida de San Ambrosio, otro emperador, Teodosio, del cual hemos hablado la vez pasada, que fue el que va en el año 380 a poner la religión católica como la única religión del Imperio Romano, derrocando así al paganismo que había convivido junto con el cristianismo después de la conversión de Constantino, pero que no había podido ser derrotada. Entonces, en los últimos años de la vida de San Ambrosio, y gracias al esfuerzo de San Ambrosio, el emperador Teodosio obtuvo una importante victoria sobre Arbogastes, poniendo así fin al paganismo en el imperio. Bueno, la relación entre el emperador Teodosio y San Ambrosio va a ser importante para toda la Iglesia, y ocurrió a partir de un evento muy lamentable. Resulta que la gente de Tesalónica había ido al circo en el año 390. El circo romano era el lugar del gran entretenimiento del pueblo, había juegos, carreras, pero el pueblo de Tesalónica no sabía que se lo había invitado a caer en una trampa, porque desde su residencia en el campo, el emperador Teodosio, incitado por sus malos consejeros, había ordenado la destrucción de este pueblo. Resulta que estaba furioso porque poco antes una turba en esa ciudad había asesinado a varios funcionarios, a varios políticos del imperio, entre ellos al gobernador Botéric. Lo habían arrastrado su cuerpo por las calles, realmente una masacre que se cometió contra los funcionarios. Entonces el emperador, mal aconsejado, también decretó una masacre contra el pueblo. Y así, mientras los soldados cercaban todo el circo para llevar a cabo este ajusticiamiento, Teodosio ya se había arrepentido de esta orden tremenda y había mandado a sus mensajeros galopando desesperadamente para dar la contraorden. Pero la noticia llegó demasiado tarde. 7.000 personas fueron masacradas tras las puertas cerradas del anfiteatro. Por eso, al enterarse de esto, San Ambrosio, que estaba en Milán, escribió al emperador Teodosio diciéndole: «Me apena que tú, que eras un ejemplo de singular piedad, que ejercías una clemencia consumada, que no permitías que se pusiera en peligro a delincuentes individuales, no te lamentes por la destrucción de tantos inocentes. No me atreveré a ofrecer el sacrificio si tú decides ir». San Ambrosio, con estas palabras, era como que lo estaba excomulgando, porque dijo que no ofrecería el sacrificio si él iba, o sea, no le daría la comunión. ¿Qué es lo que le pasa o les debería pasar hoy en día a los políticos que, por ejemplo, están a favor del aborto o permiten las leyes abortivas, aunque luego ellos digan personalmente que no están de acuerdo? San Ambrosio era un obispo como se tiene que ser. Sabía el papel religioso frente a la política. A pesar de que Teodosio era un buen hombre, excepto por estos esporádicos y terribles arrebatos de mal genio, fue el último emperador que tuvo en sus manos los 2 imperios de Oriente y de Occidente. Por eso San Ambrosio le va a exigir que haga penitencia pública. Hay un famoso cuadro de Rubens que muestra a San Ambrosio negando la entrada a Teodosio en el pórtico de la basílica.
el gran emperador vino a la basílica, se quitó la púrpura imperial y todos los demás signos de su poder. En la basílica confesó el pecado de asesinato y rogó al pueblo que rezara por él. La gente lloró al verlo postrado y lamentando su pecado como cualquier hombre ordinario ante Dios. Por eso en la Navidad será readmitido a la Sagrada Comunión. No va a vivir mucho más Teodosio, va a morir en brazos de San Ambrosio. Solamente vivió unos 4 años más y en su funeral San Ambrosio dijo: «Lo amé porque, despojándose de su estado regio, lloró públicamente sus pecados y pidió perdón con gemidos y lágrimas. Lo amé porque, emperador como era, no se avergonzaba de hacer la penitencia pública de la que muchos en bajo grado se retraen, y porque deploraba su pecado cada día que vivía». Grande fue el pecado de este emperador Teodosio, pero también grande fue su penitencia. Ojalá nosotros tuviéramos esa valentía. Este hecho de que San Ambrosio llevara a Teodosio la penitencia es muy significativo porque por primera vez en la historia un obispo había reclamado y ejercido el derecho de juzgar, castigar e indultar a un gran príncipe de Estado, a un político. El principio del que San Ambrosio había hablado tan claramente unos años antes. El emperador está dentro de la iglesia, no sobre la iglesia. Entonces, estos incidentes dramáticos frente al poder civil establecieron un modelo de la relación entre la iglesia y el Estado, que va a perdurar por más de 1000 años. San Ambrosio no solamente fue grande en la política como gobernante, sino que fue, y eso es lo más importante que consideramos ahora, un gran sabio, un gran doctor de la iglesia. Por ejemplo, entre los famosos escritos de San Ambrosio nos han llegado aquellos relativos a la virginidad, de Virginibus llamado, que son recopilaciones y ampliaciones de sermones sobre la virtud de la virginidad, donde San Ambrosio explicaba a la gente el hermoso ideal de consagrarse a Dios, como lo había hecho su hermana. Por supuesto, hubo críticas en su época. Muchas madres temían que sus hijas escucharan los sermones de San Ambrosio. En aquella época se planteó, como también se hace en nuestros días, la objeción de que qué pasaría en el mundo si todos se consagrasen a Dios. San Ambrosio con mucho humor respondía que jamás había habido un joven que buscase una esposa y no la hubiese encontrado. Además sostenía que la población aumenta en proporción a la estima que la sociedad tiene por la virginidad, y recomendaba mucho la consagración del afecto humano a Cristo a través de la virtud de la virginidad. Y esto no es solamente para los consagrados, todos tenemos que aprender a consagrar nuestros afectos humanos a Cristo principalmente, también a nuestros hermanos, a la esposa, a los hijos, pero principalmente a Cristo. De modo que cuando los hombres, los amigos nos fallen, nuestra parte afectiva no entra en crisis. Él mismo era tan afectivo por sus hermanos. Por supuesto, para defender la virginidad, San Ambrosio hablaba a menudo de la Santísima Virgen, no solamente para los que se consagran a Dios, sino para todos, como modelo de vida. Por eso, San Ambrosio es llamado el patrono de la veneración a María. Se conservan también 91 cartas de San Ambrosio, donde ofrece muchas explicaciones sobre pasajes de la Biblia cuando le pedían su opinión. En una de estas cartas encontramos, por ejemplo, por primera vez la palabra misa, la Santa Misa, referida al sacrificio de la Eucaristía. También San Ambrosio es principal responsable de la introducción del himno litúrgico en la Iglesia de Occidente, y su nombre se asoció tan estrechamente con el canto de los himnos en la Iglesia que se le llamaron cantos ambrosianos, aunque San Ambrosio no los escribiera todos. También hay una liturgia antigua en la Iglesia en la provincia de Milán que se le llama ambrosiana, el rito ambrosiano. Es muy interesante cómo cantar los himnos en la Iglesia surgió a partir de un evento dramático en la vida de San Ambrosio. Resulta que esta emperatriz Justina, que mucho antes, cuando eran pequeños sus hijos, le pidió a San Ambrosio que los educase, y él lo hizo,
pero ahora le exigía a San Ambrosio que le entregara a los arrianos la Basílica Porciana, situada fuera de los muros de Milán. San Ambrosio, por supuesto, se negó y la madre del emperador mandó a sus soldados que asediasen la basílica, que no dejasen a nadie ni salir ni entrar. Y comenzó justo el Domingo de Ramos, o sea, toda la Semana Santa estuvieron encerrados. San Agustín dice que San Ambrosio, para mantenerlos a todos ocupados, que no se desesperasen con este temor a morir, le sugirió cantar los himnos y los salmos, según como él había aprendido de la Iglesia oriental, para combatir de este modo el tedio, la tristeza de la gente, y desde aquel día hasta hoy se canta en las iglesias los himnos, los salmos. Entonces definir a San Ambrosio es casi imposible porque era un hombre tan multifacético, combinaba en sí cualidades tan distintas, era por un lado un gran místico y por otro un hombre de acción enérgica, era un escritor de versos latinos pulidos, y por otro lado una persona siempre práctica, era un buen administrador, un hombre de hábitos ordenados, y sin embargo cualquiera podría entrar en su casa y pedirle una conferencia. A menudo era bastante severo e inflexible, aunque era extraordinario en su simpatía por los pobres y los presos. Mucho después de la muerte de San Ambrosio, cuando era duque de Milán, Acio Vicecómite, le declararon la guerra Leodricio y Mastino Escalígero, que trajeron tanta gente bárbara para ganar Milán, y estando en batalla cerca de un pueblo llamado Parabiago, se lo vio a San Ambrosio, que con un azote hería a los bárbaros y defendía su pueblo y gente. Por eso es que también se lo pinta a San Ambrosio con un azote en la mano. Cuán bien nos vendría que se apareciese también hoy con un buen látigo en la mano. San Ambrosio es uno de los 4 grandes padres latinos. Están los 4 grandes padres y doctores de la Iglesia de Oriente y los 4 de la Iglesia de Occidente. No son los únicos, pero son los más representativos. San Ambrosio no era anciano cuando murió, no tenía ni siquiera 60 años. Murió en Milán en la noche del 3 y el 4 de abril del año 397. Era justo el alba del Sábado Santo. El día anterior, el Viernes Santo, hacia las 5 de la tarde se había puesto a rezar, postrado estaba en su cama, pero había abierto los brazos en forma de cruz. Y así de algún modo él participaba del triduo solemne pascual. De hecho, él no podía hablar, tuvo el deseo de comulgar, y en ese momento Honorato, que dormía en la parte superior, tuvo un sueño, sintió que lo llamaban 3 veces, y le avisaron que Ambrosio se moría, que le trajese la comunión. Y en cuanto recibió la comunión, San Ambrosio entregó el Espíritu. Murió con los brazos abiertos, participando en la muerte y en la resurrección del Señor. Esta fue su última catequesis. Fue enterrado cerca de los restos de los mártires cuyos huesos él había encontrado en una excavación, los santos Gervasio y Protasio. Por eso cuando uno visita la Basílica de Milán, en Italia, puede ver el cuerpo de San Ambrosio entre el cuerpo de estos santos mártires. La mayoría de las fiestas de los santos se celebran el día de su muerte, el día que ellos entran al reino de Dios o al día siguiente, pero la fiesta de San Ambrosio se decretó para el día 7 de diciembre, el día que él fue consagrado obispo.